Que los muertos viejos dejen sitio a los muertos jóvenes. Es el título de uno de los cuentos más conocidos de Milan Kundera y sirve para dar el último adiós al novelista, ensayista, eterno postulante al Nobel de Literatura. Nunca lo logró, por cierto. Milan Kundera falleció a los 94 años en París. Tuvo una prolífica vida, tanto en la escritura como en la convulsa Europa de la posguerra. Sin duda, el escritor checo llegó satisfecho a la última morada, alejado del temor de ser víctima de su propia frase: vivir en este mundo tanto tiempo y que a uno le pasen tan pocas cosas es vergonzoso. Murió Milan Kundera, el escritor checo naturalizado francés, una de las grandes voces de la literatura mundial. Falleció el martes a los 94 años en París tras una larga enfermedad. Nacido el 1 de abril de 1929 en la ciudad de Brno, Kundera inició su carrera literaria con un poemario en checo, El hombre es mi jardín. Marcado por el totalitarismo comunista en su país durante buena parte del siglo XX, el escritor publicó su novela revelación La broma en 1967. En la década del 70 fue despojado de su nacionalidad checa tras caer en desgracia con las autoridades de su país durante el movimiento reformista conocido como la Primavera de Praga. Exiliado en Francia, donde adoptó la nacionalidad de ese país, en 1984 publicó La insoportable levedad del ser, un retrato sarcástico de la condición humana que lo consagró internacionalmente. Aunque se convirtió en un autor enormemente conocido y traducido a más de 50 lenguas, Kundera era muy discreto. Regresó regularmente a República Checa y a su ciudad natal, pero la mayoría de las veces de incógnito. El escritor recuperó su nacionalidad checa en 2019, pero vivió hasta el final de su vida en París junto a su esposa Vera. Su último libro publicado fue La fiesta de la insignificancia, en 2014. Agradecemos mucho a Adán Ramírez Serret, crítico literario, a quien hemos invitado, le hemos pedido que nos acompañe para darle la dimensión necesaria al personaje de quien hoy estamos informando su muerte. Adán, bienvenido, gracias, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Pepe, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Pues yo creo que Milan Kundera es de esos escritores que no se llevó el premio Nobel, pero quizás, o estoy seguro que tiene el premio más importante, que es tener lectores. Y aquellos que hemos sido sus lectores a lo largo de nuestras vidas, es alguien que nos formó y nos graduó como tales. Sus libros no son solo anécdotas, historias o personajes que nos fascinen, sino momentos de nuestras vidas particulares en donde nos hemos convertido en personas diferentes, y creo que es un sello que muy pocos escritores, si no es que solo Milan Kundera, puede contar con eso. Ahora dime una cosa, para entender la dimensión de este personaje, como tú bien dices, pues hacen falta los lectores, hay que leerlo. Recomiéndanos, para quien no ha tenido contacto con Milan Kundera, ¿por dónde empezarías? ¿Por La broma? Sí, sin duda. Yo leí La broma por primera vez, Pepe, y me resultó un libro fascinante. Es la historia de amor. Ante todo, Milan Kundera decía que ese libro era una historia de amor, no otra cosa, aunque sin duda lo leemos y es un momento en donde el totalitarismo no hay sentido del humor, pero yo me gusta muchísimo también, a mí me gusta muchísimo el libro de La risa y el olvido, y sin duda el libro de Los amores ridículos. Con esos tres libros me quedo de Milan Kundera, aunque por supuesto está La insoportable levedad del ser, pero yo es de los pocos autores que he leído todos sus libros Milan Kundera, y el libro de La risa y el olvido, el libro de Los amores ridículos y La broma me parecen libros espectaculares. ¿Estarías de acuerdo en señalar que Milan Kundera debe ser recordado como uno de los escritores más importantes de la segunda mitad del siglo XX y parte de este siglo XXI, lo que va de este siglo XXI, por su trascendencia, no solamente por La insoportable levedad del ser, sino por su obra en general? Toda la vida, Pepe, por supuesto. Yo pienso que es de estos autores que no solo construyen grandes libros, sino construyen momentos en la literatura. Creo que la literatura de la segunda parte del siglo XX hubiera sido otra sin Milan Kundera. Es decir, así como entendía Javier Marías, no es un autor solo brillante, es un autor fundamental porque tiene su momento particular en la historia de la literatura que inaugura la reflexión dentro de la ficción, y que yo creo que en nuestros días
eso es un punto fundamental en la literatura, en la novela. Adán, te agradecemos mucho el habernos acompañado para ayudar a dimensionar al personaje. Gracias a ti, Pepe, que tengas muy buena noche y pues que descanse Milán Kundera, este maravilloso escrito. Muchas gracias, lo leeremos para que no muera, para que viva para siempre. Gracias, que estés bien. Por Así es, muy supuesto, buenas noches. Adán Ramírez Serret, crítico literario.